La persona que está abrumada con muchos problemas, en constantes conflictos, en pérdidas cuantiosas, perturbado emocionalmente o viviendo el dolor continuo de relaciones destruidas, suele culpar a otras personas de lo que está viviendo. Tiene esa inclinación de pensar que sus sufrimientos son originados por personas o situaciones ajenas a él mismo. Pero la verdad es que en la gran mayoría de los casos, tú y yo somos responsables de la forma de vida que tenemos. ¿Por qué? ¿O por qué afirmo esto? Porque muchos de los problemas que tenemos se debe a que nos ha faltado sabiduría para hacer bien las cosas. Sabiduría es saber hacer las cosas bien. Eso significa la palabra y es una habilidad de usar el conocimiento de manera inteligente. Todos tenemos cierto conocimiento, pero no significa que lo usemos correctamente. Cuando alguien usa correctamente el conocimiento que posee, esa es una persona sabia. La mayoría de nosotros no contamos con esta habilidad. Nos cuesta trabajo emplear debidamente el conocimiento que poseemos. Esa es una habilidad poco común. Pocas personas lo tienen. Sin embargo, quiero decirle que esa habilidad se puede adquirir y ese es el motivo por el cual comparto contigo este pequeño video. Quiero ayudarte a entender cómo puedes tú tener sabiduría para resolver esos problemas que te están afectando. Esas situaciones tan particulares y tan específicas que a veces nadie de los que te rodea te puede ayudar. Y te quedas con la duda y en el conflicto de cómo voy a resolver esta situación, cómo voy a salir de la condición en la que me encuentro. Pero voy a volver a preguntar, ¿por qué aseguro que muchos de nuestros problemas son el resultado de nuestra falta de sabiduría? Lo primero que debes hacer para salir de tu vida llena de problemas es adquirir sabiduría. ¿Y cómo se adquiere la sabiduría? Bueno, esa es una buena pregunta. Cuando digo sabiduría, ¿qué viene a tu mente? Primero te voy a responder esta pregunta. Cuando digo sabiduría, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿No es cierto que viene la imagen de ciertos personajes místicos del Medio Oriente? O posiblemente, si no has visto a esas personas, cuando digo sabiduría, tu mente te traslada a los mentores de algunas películas de Hollywood. Y piensas en esos particulares mentores o tutores de un grupo de héroes que habla algunas frases de sabiduría. Bueno, cuando yo hablo de la sabiduría no me refiero ni a unos ni a otros, no me refiero a aquellos personajes que viven una vida oculta, que están escondidos en algún lugar del Tíbet o se encuentran ocultos en un monasterio o que son personas que no sabes de dónde vienen, pero de pronto aparecen en la vida de alguien y los sacan adelante. No estoy hablando de esa sabiduría. Yo estoy hablando de la primera forma de sabiduría que existió en el mundo y en el universo. Estoy hablando del principio, donde comienza todo, el uso correcto del conocimiento. ¿Cómo adquieres tu sabiduría para poder vivir bien? Bueno, primero te voy a decir que ninguno de esos mentores que te vinieron a la mente, sean reales o imaginarios, puede ayudarte completamente. Porque su sabiduría se basa en el conocimiento del hombre centrado en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el centro es él. Cuando la persona, el centro de su sabiduría es lo que él tiene, lo que él posee, lo que él conoce, y ese es el centro, eso no es garantía de nada, ya que la persona centrada en sí misma solamente piensa en aquello que le hace sentir bien, no piensa en aquello que le hace estar bien, que es algo distinto. Sentirse bien y estar bien son dos cosas diferentes. La persona que centra su sabiduría en sí misma, que centra la sabiduría
en otras personas o en el hombre mismo, que gire alrededor de la persona, siempre van a terminar en este embudo. Van a llegar al punto de buscar sentirse bien en aquello que les da un poco de sentido de seguridad, aquello que los hace estar tranquilos. Eso no significa que estén bien. Cuando yo pienso en la sabiduría y hablo de ella, no me refiero a lo que el hombre, con sus cuestionamientos o sus planteamientos, me puede a mí enseñar. La buena sabiduría no es una sopa que se forma en la mente de alguna persona. No tiene que ver con la filosofía ancestral ni la actual. Tampoco tiene que ver con la psicología. Tiene que ver con algo todavía mejor. La sabiduría de la que yo estoy hablando aparece en el libro de Proverbios, en el capítulo 1 y verso 7. Quiero responder a la pregunta de cómo puedo yo adquirir sabiduría, cómo puedo obtener la habilidad de emplear correctamente el conocimiento que tengo. Porque mientras no sepa cómo usar el conocimiento, es en vano el conocimiento que yo tengo. Si tú quieres saber cómo usar o cómo adquirir la sabiduría, Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos lo enseña y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Según este versículo de la Biblia, que por cierto se repite 2 veces en el Antiguo Testamento, señalando así su importancia, utiliza una palabra que ha sido mal interpretada por muchos. Aquí dice que el comienzo. ¿Cómo comienza una persona a ser sabia? ¿Cuál es el principio o dónde se origina la sabiduría? Dice la Biblia, en el temor de Dios. El temor a Dios es una expresión que se puede prestar a malas interpretaciones. Y en algún tiempo, mejor dicho, durante mucho tiempo, este fue un causal de sufrimiento para muchas personas, porque enseñaban equivocadamente este versículo, al igual que otros, trayéndole miedo a la gente. A eso no se refiere el versículo. Que lo hayan mal usado, mal interpretado gentes con la intención de dominar a otras gentes, eso no hace malo este versículo. Fue la mala interpretación del versículo y no el sentido correcto del versículo lo que hizo daño. En este precioso versículo se nos dice algo muy importante, y no es que usted tenga miedo a Dios. Ese no es el significado de origen. El uso correcto de la palabra es el de reverenciar a Dios por la majestad de su ser. Una persona que tiene actitud reverente a Dios por lo que Él es, consciente de los atributos de su grandeza, las cualidades de su carácter, justicia, misericordia, bondad, y todas esas cualidades que resaltan en la Biblia, que nos muestran que es Dios, cuando una persona reverencia a Dios, consciente de la naturaleza de Dios, esa persona está iniciando en el camino de la sabiduría. Por eso el día de hoy nosotros vemos conductas destructivas. Dado que Dios no ocupa un lugar en la vida de la persona, vemos conductas destructivas a todo nivel. Hoy se está destruyendo la familia, hoy se destruye el matrimonio, los individuos, sin siquiera algunos de ellos empujarlos, animarlos o dirigirlos hacia el mal. Hoy día muchas personas se dirigen hacia su propia destrucción. Ellos mismos le hacen el nudo a la horca. ¿Por qué? Porque no están pensando en tomar en cuenta a Dios en nada de lo que hacen. Si una persona descarta a Dios, si una persona no toma en cuenta a Dios en su vida se va a deteriorar.
porque dentro del ser humano, de todos los seres humanos, hay un principio de maldad que corrompe sus acciones, que corrompe sus pensamientos, que inclina sus sentimientos y pasiones hacia lo que está mal. Y nadie lo puede detener de semejante locura más que Dios. Cuando una persona desarrolla la actitud reverencial hacia Dios, que toma en cuenta a Dios en su justa medida, empieza a ser sabio. Empieza la sabiduría. Ahí comienza. Si yo quiero adquirir la sabiduría, quiero que por favor entienda este orden. Si ese es mi anhelo, yo tengo que tener temor de Dios. Tengo que tener una actitud reverente a Dios. Pero para tener una actitud reverente a Dios, yo necesito primero conocerlo. Cuando yo lo empiezo a conocer, no por lo que imagino, sino por lo que la Biblia dice que Él es, entonces mi visión de Él y del mundo empieza a cambiar. De ahí que ese conocimiento nos trae un resultado maravilloso a cualquier persona que tome a Dios en su vida en cuenta, que le permita venir a su vida, le dé ese lugar. Esa persona va a tener sabiduría porque su percepción de la vida cambia. Su manera de ver el mundo cambia. La manera en que ve el dinero, el trabajo, las relaciones, los jefes y todas esas cosas cambian. Incluso cambia tu manera de ver la política y hasta de ver el fútbol. ¿Por qué? Porque Dios, que está por encima de todas las cosas, tiene una percepción diferente sobre todas las cosas de los hombres. Cuando yo conozco la percepción de Dios, mi manera de ver la vida cambia y también cambian mi forma de tomar decisiones. La persona que tiene reverencia, temor reverente a Dios, no miedo, sino que está consciente de la naturaleza de Dios, entonces comienza una experiencia en su interior con la que no actúa, ni habla de manera arbitraria, ni impulsiva, ni insensata, sino que empieza a gobernarse, teniendo en mente agradar a Dios. Lo empieza a conocer y él dice, yo quiero agradarle a Él. De modo que sus decisiones ahora cambian, su manera de tratar con sus cosas cambia. Porque ahora no está pensando en usted mismo, ya no está pensando en qué hacer para sentirse bien. Ahora está pensando en qué es lo mejor para usted. Y no hay nada mejor que rendir nuestras vidas al Creador de todas las cosas. Esta condición interior de temor reverente a Dios se expresa de manera práctica en la vida de una persona y le ayuda a desarrollar y a mejorar todas las cosas que él o ella hace. Por eso se llama sabiduría, saber hacer las cosas bien. Cuando yo conozco a Él, cuando le conozco a Dios y cuando empiezo a entender la mejor forma de vida en esta tierra, la que Dios mismo dejó demostrada y enseñada en su palabra, entonces puedo tomar buenas decisiones que en algunos momentos no me harán sentir bien, pero sé que son lo mejor para mí. Si usted quiere conocer más acerca de Dios, tendrá que conocer más acerca de quién envió Dios para dar a conocerse. La Escritura nos lo dice, que Él envió a su Hijo Jesucristo, para que nosotros le podamos conocer. Quiero invitarle a conocer a Jesús, porque quien conoce a Jesús conoce al Padre. Quien tiene al Padre es porque se ha acercado primero al Hijo. Que Dios le bendiga y le ayude a entender esto que acabo de decirle.